Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Desde muy pequeñito me fascinó la leyenda del monstruo del lago Ness. ¿Y a quién no? De muy jovencito yo era muy aficionado a todos los misterios y leyendas. Era una especie de agente Mulder en potencia, de manera que estaba súper obsesionado con los grandes misterios del mundo. Y además, desde muy pequeñito, desde que prácticamente tengo memoria, he sido un gran apasionado de los dinosaurios, de la paleontología y de la naturaleza. Muy bichero, muy animalero, muy dinosauriero desde muy pequeño. Con lo cual es de esperar que semejante leyenda, semejante misterio fuera prácticamente mi favorito. Un misterio, una leyenda que trata de un posible reptil prehistórico viviendo hoy en día. Yo flipaba, yo estaba obsesionadísimo con esa historia, con la historia del monstruo del lago Ness, Nessie para los amigos. Y es que en tiempos modernos se ha relacionado la figura de ese críptido con un posible plesiosaurio. Críptido, sí, ¿qué es un críptido? Llamamos críptidos a los animales o criaturas que son objeto de estudio de la criptozoología y que básicamente son animales que aún no han sido descubiertos como tal, que su existencia aún no ha sido demostrada. Y como tal, como no hay pruebas tangibles, la criptozoología debe considerarse una pseudociencia, no una ciencia como tal. Si tuviéramos pruebas tangibles de la existencia de estos críptidos, no serían críptidos, serían animales y no sería criptozoología, sería zoología, a secas. No tiene pruebas tangibles, sólidas, no tiene investigaciones replicables y contrastables, con lo cual, pues, no se puede considerar como una ciencia como tal. Se debe considerar como una pseudociencia y su objeto de estudio son los críptidos. Los amantes de la criptozoología suelen aferrarse a la historia del redescubrimiento del celacanto, un grupo de peces de los llamados sarcopterigios con aletas carnosas que se creían extintos desde hace millones de años y que de repente se descubrieron vivos, fueron pescados en las costas del Índico a finales de la década de los 30 del pasado siglo XX. De manera que se ha buscado la manera de relacionar esta especie de seres mitológicos o leyendas, ya sean clásicas o leyendas más o menos modernas, se ha buscado relacionarlas o bien con animales extintos o bien con posibles variedades o posibles nuevas especies relacionadas con animales actuales. Y así es como se ha tratado de relacionar a la figura de Nessie, del monstruo del lago Ness, con los plesiosaurios. Pero esto es bastante nuevo. Aunque la gente suele confundirlos con dinosaurios, los plesiosaurios realmente pertenecen a otro grupo de reptiles, están bastante alejados del grupo al que pertenecen los dinosaurios. Los plesiosaurios pertenecen al grupo de reptiles llamados sauropterigios. No confundir con sarcopterigios, que hemos dicho antes, que es un grupo de peces con aletas carnosas lobuladas. Estos son sauropterigios, sauro, de lagarto. Bien, a los sauropterigios también pertenecen, por ejemplo, los notosaurios o los placodontos. Los plesiosaurios aparecen a principios del Jurásico o muy posiblemente a finales del Triásico y duran hasta finales del Cretácico, donde desaparecen en la gran extinción en masa en la que también desaparecieron los dinosaurios, los pterosaurios y un porrón de seres vivos en la última extinción en masa que ha vivido el planeta Tierra hasta hoy. Estos animales, estos plesiosaurios, se caracterizaban por tener una cola corta, un cuerpo supermasivo, 4 extremidades convertidas en aletas y, en principio, por tener un cuello largo y una cabeza pequeña. Aunque algunos dentro del grupo de los pliosauroideos, digamos que evolucionaron hacia formas de cuello corto y robusto y cabeza más grande. Entonces, ¿de dónde sale eso de relacionar a los plesiosaurios con una criatura de leyenda? Bien, las leyendas y supuestos avistamientos de la criatura del lago Ness se remontan a hace siglos. Concretamente podemos remontarnos hasta un texto religioso del siglo VII, la vida de San Columba, en el que se relata cómo este santo, que estaba allí en Escocia, pues llevando el evangelio, efectuó el milagro de parar el ataque de una criatura a una persona. En este libro también se relatan un montón de otros milagros súper fantásticos, con lo cual mucha gente dice: pies en el suelo, por favor. Es un texto totalmente fantástico, súper exagerado y no habría que hacer mucho caso a eso, pero sea como sea, esa es la primera cita de una especie de criatura o animal atacando a alguien en las cercanías o en el propio lago Ness. Historias alimentadas por esta leyenda pues se sucedieron a lo largo de los siglos, pero la verdad es que la historia moderna, la fiebre moderna por el lago Ness y sobre todo las descripciones del animal empiezan mucho más tarde. Hay que remontarse ya hasta el siglo XIX. En 1868, en un periódico local de Inverness, localidad escocesa que está cercana al lago Ness, se menciona la posible existencia de un pez de gran tamaño u otro tipo de animal, otro tipo de criatura en el lago. Y ya está. Ya siempre en el siglo XX, cuando empiezan a aparecer historias de pescadores que creen ver algo, o que ven como una especie de animal grande que era una especie de remolino en el agua, a una especie de animal de gran tamaño remontando el lago. Las cosas eran este tipo. Las historias, los avistamientos
iban por estos derroteros. Pero en ningún momento se hace mención a que sea un reptil prehistórico o algo parecido a un reptil prehistórico hasta el testimonio de dos turistas, los Spicer. Con el tiempo aparecieron supuestas fotografías de esta criatura, por supuesto. De ellas probablemente la más famosa sea la fotografía tomada por el cirujano y coronel Robert Wilson, en la que se ve un cuello largo asomándose en las aguas del lago. Y fotografías como esta fueron las que sentaron las bases de la imagen que tenía la gente de esta criatura. Décadas más tarde, de hecho en la década de los 90 del siglo XX, fue cuando se destapó que esta foto había sido creada a propósito, que era un fraude hecho a propósito, y que incluso el coronel ni siquiera había tomado esta foto, se usó su nombre para darle credibilidad a la historia y punto. Otra imagen súper famosa y que trae cola, o mejor dicho, aleta, data de 1972 y en su momento fue considerada una prueba irrefutable de la existencia de esta criatura. En esta foto, tomada por Robert Rines, se observaba una especie de aletas en una fotografía subacuática. Aletas que parecían ser romboidales, aletas que recordaban muchísimo a las aletas de los plesiosaurios. Tal fue el impacto de estas fotos que el naturalista británico Peter Scott usó esas fotografías para dar nombre a la criatura. Sí, nombre científico. En 1975 acuñó el género y especie Nesiteras rhombopteryx, que viene a significar monstruo del lago Ness con aletas romboidales. Scott lo que buscaba con esta descripción formal científica es que Nessie, el monstruo del lago Ness, fuera añadido al registro británico de especies, que formara parte de la fauna protegida. Vaya, los que estáis familiarizados con el nombramiento de especies, sea porque trabajéis en esto, sea porque lo hayáis leído en otros sitios o porque conozcáis a alguien que ha definido especies, sabréis, y si no os lo digo yo, que para que una especie nueva sea válida, tiene que ser aceptada por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, y para que esto ocurra tiene que ser perfectamente descrita y presentada en sociedad en una revista científica. Tiene que formar parte de un artículo científico aprobado y publicado en una revista científica. ¿Nesiteras rhombopteryx fue como tal publicado en una revista? Pues sí. Y la revista no era otra que la mismísima Nature. La Nature, vaya. La Nature, la #1 revista of the world. ¿Cómo te quedas? Claro que eran otros tiempos y evidentemente este nombre pues no es válido porque no hay holotipo, no hay material tangible, no hay nada. Y es que se vio, al analizar las fotografías de estas aletas romboidales, que en realidad se trataba de fotos del sedimento del fondo, que pues daba la impresión de que podía parecer una aleta, pero era el sedimento del fondo. No había ninguna aleta en las fotos. Su gozo en un pozo. Pero no os creáis que desde entonces ha parado esto, sino que no ha cesado el flujo de investigadores, reporteros o simplemente curiosos que se acercan al lago a ver si ellos son los que ven el monstruo, ellos son los que demuestran su existencia. De hecho, muy recientemente hubo bastante polémica y bastante barullo, bastante jaleo en redes, porque una supuesta fotografía del Google Maps parecía mostrar una criatura en el lago y la gente se volvió un poco crazy con todo esto. ¿Estábamos ante la primera prueba realmente tangible de la existencia de una criatura de gran tamaño en el lago Ness? ¿Era Google Maps, eran las imágenes de satélite y las fotografías aéreas la clave para llegar a entender si había algo en ese lago? Pues no sé si alguna vez habéis curioseado con Google Maps y os habéis puesto a ver vuestras calles en el Street View y demás, pero hay muchas veces que en estas imágenes se ven halos de movimiento de vehículos, o por ejemplo se superponen fotos y crean alguna especie de aberración, y resultó que esta imagen de esta supuesta criatura en el lago Ness no era nada más que el halo dejado por una embarcación, y además es que es de cajón, lo comparas y es tal cual. Lo cierto es que hay muchas razones por las que es muy improbable la existencia de un plesiosaurio en el lago Ness. Por un lado, nos separan 66 millones de años de historia del planeta y de evolución de las especies y de registro sedimentario de ellos. Si realmente hubieran sobrevivido, habríamos encontrado alguna especie de registro fósil de ellos, aunque fuera poco, a lo largo de esos 66 millones de años, en todo el sedimento que se ha depositado, con todos los fósiles que se conocen de animales tanto terrestres como marinos, tendríamos alguna pequeña pista, aunque fuera de, esto es misterioso, ¿qué puede ser? Pero no hay nada que recuerde lo más mínimo a restos de plesiosaurios o otro tipo de sauropterigio en todo el Cenozoico. Por otro lado, es totalmente inviable hablar de un único animal. Tendríamos que hablar de poblaciones, porque los bichos es lo que tenemos, que somos mortales. Y como tal, pues para que la especie siga adelante y siga existiendo en el futuro, tienes que reproducirte. Tú tienes tu vida limitada y pues le pasas el testigo a tus hijos y tus hijos a los suyos, y así es como funciona la vida. De manera que este supuesto hipotético plesiosaurio, pues para que llegue hasta hoy en día para durar durante millones de años, necesita reproducirse. Y para que nos llegue hoy en día hace falta una buena población.
Y es que una población pequeñita, encerrada en un lago, no es viable. No es viable para nada, para que dure tanto. Genéticamente hay una serie de problemas en las poblaciones pequeñas, la llamada endogamia, la consanguinidad de la que se habla a veces, os suena, ¿verdad? Genéticamente en poblaciones muy pequeñas se tiende a la homocigosis, a que esta población sea muy poco diversa, cada vez sea más homogénea. La propia falta de diversidad en la población ya es fatal porque la hace mucho más sensible al ambiente, a los cambios y mucho más inestable, y en cualquier momento se puede ir al otro barrio. Además, las poblaciones pequeñas en las que suele abundar ya mucho la endogamia tienden a expresar genes recesivos. Genes recesivos que pueden traer consigo efectos negativos, enfermedades hereditarias, un cuadro, vaya. Por si esto no fuera bastante, estamos hablando de reptiles, y como tal respiran aire a través de sus pulmones. Eso significa que estos animales no pueden pasarse la vida bajo el mar o bajo el agua del lago, y tienen que asomarse a la superficie para coger aire. Se verían mucho más si existieran. Y si nos vamos al propio lago, ya... ¿para qué? ¿Para qué? Y es que el propio lago Ness, como el resto de lagos de la zona, son lagos de origen glaciar. Tienen origen en los glaciares de la última glaciación. Que sí, que tienen conexión al mar como tal, pero los propios lagos se formaron durante las últimas glaciaciones, cuando los plesiosaurios llevaban ya más de 60 millones de años muertos. Entonces, ¿qué explicaciones hay para el monstruo? O para estos supuestos avistamientos, estas supuestas experiencias de gente que ha visto algo en el lago. Pues probablemente muchos de los avistamientos y este tipo de experiencias sean confusiones con otros animales o incluso con objetos, como por ejemplo troncos a la deriva. De hecho, un fenómeno que puede llegar a explicar estos remolinos formados por algo grande bajo el agua, o esta especie de momentos de asomarse algo al agua de manera repentina, puede ser la liberación de gases en la descomposición de troncos que se encuentran en el fondo del lago. Y sí, es una lástima. A todos nos encanta una buena historia, una buena leyenda, y cuando es un poquitín más cercana y casi la puedes tocar, como que te gusta más. Y nuestro corazoncito, mi corazoncito el primero, pues quiere creer, ¿no? Quiere creer que puede llegar a haber alguna especie de criatura misteriosa por descubrir ahí fuera, que puede que haya algo en el lago Ness que haya inspirado todas estas leyendas. Pero lo cierto es que sea un plesiosaurio es altamente improbable. Así que la típica imagen de Nessie que tenemos todos, pues no deja de ser una leyenda súper bonita. Un cuento. Y lo digo, yo soy el primero al que le encantaría que esto fuera real, pero si hay evidencia sólida en contra y no hay evidencia sólida a favor, la balanza está claramente inclinada hacia un lado. Hay que ser muy críticos, hay que ser escépticos y hay que analizar las pruebas que hay. Así se hace la ciencia, chicos. Recientemente se ha anunciado un proyecto nuevo que supuestamente se ha vendido en redes y en la prensa como que van a volver a buscar de otra manera al monstruo del lago Ness, a Nessie. Supuestamente va a buscar la huella genética de este animal. Pero lo que realmente va a hacerse es un inventario genético del lago. Va a hacerse un análisis del ADN ambiental tratando de identificar todas las especies que dejan, digamos, su huella genética en el lago. Y ahí otra vez está agarrando mucha gente al hecho de ¿y si de repente en el inventario genético aparece una muestra de ADN que es desconocida? ¿Podría ser ADN del monstruo? O no, y ya está. Si os gusta el tema, os voy a dejar el enlace a un programa entero que tenemos en Dinobusters dedicado a Nessie y otros críptidos, que lo hemos puesto hace unos pocos meses. Os dejo el enlace aquí abajo y os lo escucháis, y si os gusta, pues también os suscribís a nuestro podcast. Y si os interesan mucho los plesiosaurios y demás sauropterigios, os recomiendo que preguntéis a nuestro colega de Dinobusters, Carlos de Miguel, que es especialista en sauropterigios. De hecho, ha hecho su tesis doctoral en sauropterigios que se han encontrado en Guadalajara. Y hasta aquí el espacio publicitario de Dinobusters. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Recordad, podéis darme un like, podéis darle a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que vaya subiendo, y suscribiros si es que no lo estabais a estas alturas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!